Aquel tiempo, amigos buenos 26. Reuven Pinhasi ya sabía que si iba a demandar a Israel cuál hacer, le iban a decir que no acercar y continuar el camino a casa. Pensó y dio carar, decidió. Personas en horas malas no se dejan en medio de la mar. Se acercó más y les demandó en inglés, ¿quién sos? Reuven le respondió en inglés, ¿vosotros quién sos? El Dios que nos guarde de hora mala, casa, vela, köshk y terraza. Este modo decía mi madre que repose en Gan Eden. Aquel tiempo. Amigos buenos 27. Reuven entendió del Aksán que los de la barca son soldados turcos. Les empezó a hablar en turco. Este modo se entendió que son sobrevivientes de una nave turca que se batireó. Reuven les dijo que si los va a tomar, al vaporico suyo es que tienen de entregar sus armas. Reuven aceptó. Zeev Glauber dijo, yo va a bajar. Abashó, les tomó las armas y las metieron a un armario encadenado. Quien no entiende habla ajena, no entiende ni la suya. Aquel tiempo. Amigos buenos 28. Los soldados subieron al vaporico. Subieron arriba y las barcas también. El comandante Reuven Erkaya le rogó a Reuven que haga un turno para buscar más barcas. Reuven aceptó. De este modo toparon otras 2 barcas. En total se subieron al vaporico 42 soldados turcos. Pinhasi les dio toallas, cubiertas y comidas. Estaban muertos de hambre. Englutieron las comidas sin mascar. Por un poco de sal, no mires la comida en mal. Aquel tiempo. Amigos buenos 29. Reuven le dijo a Reuven que hay más soldados en la mar y que quiere buscar más barcas. Reuven le respondió que no se puede detenerse más y que va a transmitir una llamada de ayuda por el telecomunicación para que todos los que están en el entorno vengan y busquen las barcas de los otros sobrevivientes. Este modo hizo hasta que vieron un helicóptero haciendo turnos en la región. Amigo que no ayuda y cuchillo que no corta, si se pierden, no importa. Aquel tiempo. Amigos buenos 30. Reuven le rogó a Reuven que pasen del puerto turco Iskenderun y que los abajen allá. Reuven respondió que es responsable de elevos en el vapor y no puede trocar el camino. Le prometió que los va a traer a Haifa, a la base de los marineros israelianos, sanos y recios. A los elevos encomendó que suban al ponte de comando solo con sus uniformes de la escuela, con apariencia limpia y ordenada. Quien promete en deuda se mete.